Veamos ejercicios sencillos. Por ejemplo, la derivación de una función polinómica. Imagínense que tengo esta función. Igual a x cubo más 2x cuadrado más 3x más 2. La derivada de una función se le indica con un prima. Y prima sería la derivada. Y las funciones polinómicas se derivan término a término. O sea, derivo este término, después este otro, después este otro, después este otro, y lo voy poniendo acá. La derivada de la variable elevada a un exponente es el exponente por la variable elevada ahora a un exponente que es un número menor, un entero menor que el que tenía. Entonces será 2 a la 2. Si esto fuese una función, x, si en lugar de ser x fuese toda una función, tendría que después derivar eso. Pero como ahora tenemos solamente la x, la derivada de x es 1, entonces hay que multiplicar acá por 1 y listo. Ahora derivamos el segundo término. Segundo término, el coeficiente este queda como está, y este baja, y se multiplica por la variable elevada a un exponente que es un entero menor que ese, a la 1. Seguimos. Acá tenemos el exponente es 1. Así que sería 3 por 1, que es 3, por x a la 1 menos 1, 0. Y x a la 0 es 1. Más, y la derivada de una constante habíamos visto que era 0 siempre. Entonces acomodamos un poquito y nos queda que la derivada de esta función es 3x cuadrado más 2 por 2, 4x, más, esto es 1, por 1, 1, por 3, 3, más 0. Esta sería la derivada de esta función polinómica. Veamos otros ejemplos. Imaginemos que queremos derivar una función, pero que un solo monomio, pero fíjense que la voy a complicar un poquito. En lugar de elevar al cubo x, voy a elevar al cubo una función de x. Por ejemplo, 2x más 5, o 2x cuadrado más 5. Y eso lo elevo al cubo. Entonces lo que tengo elevado al cubo acá no es x, es una función de x. Entonces, ¿cómo se hace la derivada? La derivada, acá lo que tendría sería esta situación. Si llamo u a 2x cuadrado más 5, entonces tendría la función u al cubo. Y esto sí lo sé derivar. Y prima, ¿cómo sería? Y sería, y prima sería 3 veces u a la 3 menos 1, que es 2, por la derivada de esto, de lo que hay acá, adentro, o sea, por u'. Entonces, si ahora reemplazo lo que es u acá y lo que es u' acá, tengo la derivada. Para eso, tengo que derivar u. Entonces, derivo u acá. Y esto es una función polinómica, parecida a la que vimos acá arriba. Así que derivo cada término. El primer término va a ser 2 del que tenemos acá, por este 2 que baja, por x a la... ¿Sí? Si reemplazamos acá al valor, a lo que valga u en función de x y lo que valga su derivada, ya tendría la derivada de esta función. Para eso tengo que derivar u, y u lo tengo acá. Su derivada es, derivo este término, que quedaría 2 por este 2 que baja, por x a la 2 menos 1, que es 1.
más la derivada de este otro término. ¿Cuánto es la derivada de 5? 0, ¿no es cierto? La derivada de 5 es 0. Acabamos de derivar u. O sea que pasando en limpio esto será acá 2 por 2, 4x. Entonces ahora reemplazamos. Para la derivada de esto es esto. Entonces reemplazamos. 3 por u. U es esto. 2x cuadrado más 5. Elevado al cuadrado. Al cuadrado. Por u'. Y u' es 4x. Quiere decir que la derivada, ¿sí?, de esta función es esta. ¿Mm? Así se deriva, ¿eh?, una función. La forma genérica de la derivada de una función y igual a u, o sí, u a la n, suponiendo que n es el exponente, será n por u a la n menos 1 por u'. Esa es la manera, digamos, de derivar una función con exponente. Veamos otro ejercicio. Vamos a ver un producto, cómo se deriva un producto. Entonces, derivación, producto. La forma genérica, cuando yo tengo una función y igual a una función de u por b, es y', o sea, la derivada de eso es el primero derivado, o sea, u'. Bien, entonces, la derivada de un producto es el primero derivado, el primer factor derivado, por el segundo factor sin derivar, más el primer factor sin derivar, por el segundo factor derivado. Así es. Entonces, imagínense, por ejemplo, que yo tenga esta función. Y igual a 2x cuadrado más 5 por x al cubo menos 2x. Entonces, acá lo que tengo es una función que es un producto de factores. Entonces, yo puedo llamar a esto, llamarlo u, y a esto llamarlo b. Entonces, para hallar la derivada y prima, tengo que derivar u y derivar b, y después reemplazar acá. Entonces, derivemos u y derivemos b. U' será la derivada de esto. O sea, este 2 pasa acá abajo, así que 2 por 2, 4, ya lo pongo en automático, por x a la 2 menos 1, que es 1. Más la derivada de una constante, que es 0. Quiere decir que u' es 4x. Y b', b es esto. Es la derivada de esto. O sea, es la derivada de este término menos la derivada de este otro término. La derivada de este término es 3x a la 2. 3x a la 2. Menos la derivada de este otro término, que es 2 por x. Perdón, 2. Entonces ahora ya tengo u, b, u' y b', que son todas las cosas que necesito para escribir la derivada de y. Así que reemplazo. U' es 4x. 4x. Por
B es esto, x al cubo menos 2x. Más U es 2x cuadrado más 5. Por B', pero B' es 3x cuadrado menos 2. Y así tenemos que la derivada de esta función resulta esta. Así se deriva un producto. ¿Mm? En el caso de las de cocientes, por ejemplo, un cociente sería igual a U sobre B. Si yo quiero derivar, la derivada será el numerador derivado por el denominador sin derivar, menos ahora, no más, como en la multiplicación, sino menos, el primero sin derivar por el segundo derivado, y ahora todo eso dividido el segundo al cuadrado. Entonces, imaginemos que ahora nuestra función es esta, igual a 3x cuarta más 2 dividido x al cubo menos 3x cuadrado. Entonces, esto lo llamaré U y esto lo llamaré B. Para hallar la derivada tengo que saber, además de U y de B, tengo que saber U' y B'. Entonces, calculemos las derivadas de U y las derivadas de B. La derivada de U es la derivada de este polinomio. Y este polinomio tiene dos términos. La derivada de este término es 3 por, este 4 pasa acá, o sea, 3 por 4, 12, por x a la 4 menos 1, que es 3. Y después le sumo la derivada de 2, la derivada de una constante de 0, o sea que acá es sumarle 0. Mientras que la derivada de b es la derivada de este polinomio de acá abajo. Es la derivada de este monomio que está acá, menos la derivada de este otro monomio. La derivada de este término, ¿sí?, es 3x cuadrado. Menos, por ese menos, la derivada de este término es, este 2 pasa acá, multiplicando, así que es 3 por 2, 6, por x a la 1. Ahora ya tenemos lo que es U, lo que es B, lo que es U' y lo que es B'. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar acá. Y entonces hacemos eso. Así que vamos un poquito abajo. Ahí está. Y reemplazamos. Entonces, I' va a ser igual a U', que es 12x cubo. Por B es esto que está acá, x cubo menos 3x cuadrado. Menos. U es lo que tengo acá arriba, que es 3x cuarta más 2. Por B' es esto, entonces por 3x cuadrado menos 6x. Todo dividido B cuadrado. B es esto, o sea, es x cubo menos 3x cuadrado, todo eso al cuadrado. Y esta es la derivada de esta función.
Así es como se deriva un cociente. Esas son las, digamos, las más complicadas por ahí, ¿no? De calcular. Después hay algunas funciones trigonométricas, por ejemplo, la función seno, la derivada de esa función es coseno. ¿Mm? Si la función es coseno, la derivada es menos el seno. ¿Mm? Todo eso está en las tablitas de derivadas que yo les publiqué. Quiere decir de que eso no lo tienen que recordar de memoria. Esta expresión que está acá tampoco la tienen que recordar de memoria, la de la multiplicación, esto que está acá tampoco. Lo que tienen que saber es cómo usarla, ¿eh? Cómo, sabiendo esto, poder hacer una cosa así. O sabiendo cómo es la derivada de un cociente, poder calcular la derivada de una función así. De eso se trata. ¿Mm? Imagínense que yo tenga este polinomio. Y igual a 3x al cubo más 2x cuadrado al cubo, no, a la cuarta, por 2. Para derivar esto, yo acá no tengo la x a un exponente, tengo toda una función de x. Entonces lo que tengo que hacer ahí es llamarle a esto u, o cualquier nombre, ¿eh? Uno le da u porque está acostumbrado. Entonces tendría acá que la función sería 2u a la cuarta. La derivada de 2u a la cuarta sería el 4 que pasa acá, 4 por 2, 8, o poner un poco como así, 2 por 4, por u a la 3, por la derivada de esto, de lo que hay acá, de u. O sea que la derivada sería 8u al cubo por u'. Para hallar la derivada tengo que saber, además de u, conocer u'. Entonces derivemos u. Si u es esto, lo que está acá adentro, nada más derivo eso. Y al derivar eso, derivo primero este término, que es, este 3 pasa acá, queda 3 por 3, 9x cuadrado. Y acá este exponente pasa acá abajo, 2 por 2, 4x. Y ahora lo único que tengo que hacer acá es reemplazar u y u'. Entonces va a quedar 8 por u al cubo. U es todo esto. O sea, es 3x cubo más 2x cuadrado. Todo eso dice al cubo, al cubo. Por u', por u'. Y u' es esto, 9x cuadrado más 4x. Entonces, la derivada de esta función es esta otra. ¿No? Esta otra. La derivada de esta función es esa otra.